Noviembre de 1922 Valle de los Reyes, Egipto. El sol abrasaba el cielo sin piedad, transformando las colinas rocosas en hornos gigantes. El viento del sur levantaba partículas de arena tan finas como el polvo de oro y las lanzaba contra la piel curtida de los hombres que trabajaban en silencio. En medio de ese paisaje ancestral, donde el tiempo parecía haberse detenido desde los días de los dioses, Howard Carter se erguía como una sombra terca frente a la eternidad. Llevaba más de 2 décadas buscando algo que muchos ya consideraban un mito, la tumba de Tutankamón. «¿Señor Carter?», llamó uno de los trabajadores egipcios, señalando con su pala un punto en la tierra. «Aquí hay algo, piedra tallada». Carter se acercó con paso firme, aunque por dentro temblaba. Se agachó y pasó sus dedos callosos sobre la superficie árida. Había encontrado fragmentos de cerámica, sellos rotos, huesos animales, pero nada definitivo. Hasta ahora. Era una esquina de lo que parecía ser una escalera de piedra, parcialmente enterrada bajo siglos de arena y olvido. «Despejen esta zona», ordenó con voz grave. «Y no toquen nada sin mi permiso». Los trabajadores intercambiaron miradas. Algunos murmuraron entre sí. Para ellos, aquel lugar no era solo una excavación. Era sagrado. Y profanarlo traía consecuencias. Pero Carter no creía en maldiciones. Creía en la historia, en la lógica, en la paciencia. La arqueología era una ciencia, no una superstición. Una obsesión silenciosa. Howard Carter no era un hombre fácil de entender. Ni siquiera para quienes lo acompañaban día a día. Alto, delgado, de barba bien recortada y mirada siempre alerta, parecía llevar consigo una carga invisible. No era solo la presión de Lord Carnarvon, ni tampoco el peso de años de fracasos. Era algo más profundo, la necesidad obsesiva de encontrar al niño rey. Desde joven había sido enviado a Egipto por el Servicio Arqueológico Británico, dibujando templos y tumbas con una precisión casi fanática. Pero mientras otros veían ruinas, él veía historias. Mientras otros se contentaban con hallazgos menores, él soñaba con un descubrimiento que cambiara para siempre la comprensión del antiguo Egipto. Y Tutankamón era esa oportunidad. Un faraón joven, poco conocido, cuyo nombre había sido deliberadamente borrado de la historia por sus sucesores. Un reinado breve, una muerte prematura, y una ausencia inexplicable en los registros oficiales. Si existía una tumba intacta, podría contener respuestas, objetos, incluso la momia misma. Pero también, para algunos, podría contener algo más. Algo que nunca debió ser perturbado. Lord George Herbert, quinto conde de Carnarvon, observaba desde la distancia, sentado bajo una carpa blanca, protegido del calor por un abanico mecánico rudimentario. Vestía traje completo, corbata y sombrero, como si estuviera en Londres, no en medio del desierto. Su salud delicada le prohibía trabajar directamente en la excavación, pero su mente era tan afilada como la de Carter. «¿Cree que sea importante?», preguntó a su asistente personal, un joven llamado James Whitmore. Whitmore encogió los hombros. «Es difícil saberlo. Pero Carter parece diferente hoy». Lord Carnarvon sonrió con ironía. «Cuando Carter parece diferente, significa que está cerca». Habían llegado al límite. Esta sería la última temporada de excavaciones financiada por Carnarvon. Los fondos se habían reducido, la prensa comenzaba a burlarse del fantasma dorado que Carter perseguía. Incluso dentro del mundo académico, muchos lo veían como un loco obstinado. Pero Carnarvon sabía leer a los hombres. Y sabía que Carter no se rendiría. No todavía. A media tarde, Ahmed El Hassan, el guía principal del equipo, se acercó a Carter con expresión seria. Era un hombre mayor, de tez oscura y ojos profundos, que llevaba generaciones conduciendo extranjeros por los caminos del valle. «Señor Carter», dijo en inglés, con acento pesado, «he escuchado cosas. Voces en el campamento. Muchos dicen que esto no debe abrirse». Carter lo miró con curiosidad, pero sin sorpresa. «¿Qué quieres decir, Ahmed?». «Dicen que este lugar ha estado dormido durante 3000 años. Que fue sellado no solo por el tiempo, sino por una voluntad más fuerte». «¿La voluntad de quién?». Ahmed hizo una pausa. Luego respondió. «Del propio Anubis. O de alguien que quería que nadie volviera a entrar». Carter rió suavemente. «Somos científicos, Ahmed. No estamos invocando espíritus. Solo desenterramos la verdad».
Pero Ahmed no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en los de Carter. A veces, señor Carter, la verdad no quiere ser encontrada. Aquella noche, después de que el sol desapareció tras las montañas y el aire fresco del desierto descendió como una manta invisible, Carter regresó a su tienda. Estaba cansado, pero no podía dormir. Tenía demasiadas preguntas, demasiadas imágenes danzando en su cabeza. Encendió una lámpara de aceite y abrió su cuaderno de campo. Escribió con letra apretada. Hoy, 4 de noviembre de 1922, creo que hemos dado con algo. Una entrada posible, oculta detrás de otra tumba. No sé qué encontraremos allí. Pero si es lo que imagino, será el mayor descubrimiento de nuestra época. Dejó la pluma sobre la mesa. Fuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando grava y hojas secas. Y entonces, escuchó algo. Un sonido débil, como un susurro. Pensó que era el viento. Pero no era eso. Venía del interior de la tierra. Como si algo, muy abajo, hubiera despertado. El amanecer pintó el cielo con tonos dorados y rojizos, como si el propio Ra emergiera de su barco sagrado para bendecir la tierra. Bajo ese manto de luz divina, Howard Carter se encontraba ya en pie, observando el lugar donde la noche anterior había escuchado aquel susurro que no podía explicar. No lo mencionaría a nadie. No todavía. ¿Está listo el equipo?, preguntó Arthur Callender, su ayudante más cercano. Arthur era un hombre metódico, de cabello rubio ceniza y mirada siempre analítica. Había estudiado lenguas antiguas en Oxford y era uno de los pocos en el equipo capaz de traducir textos jeroglíficos complejos. Todo está preparado, respondió mientras ajustaba sus gafas. Pero, ¿no deberíamos esperar a Carnarvon? Carter negó con la cabeza. Él vendrá cuando estemos seguros. Hoy solo queremos confirmar lo que hay debajo. Los trabajadores comenzaron a excavar con cuidado, retirando la arena centímetro a centímetro. Lo que habían descubierto el día anterior era una escalera de piedra que descendía hacia las profundidades del valle. Ahora, tras horas de trabajo meticuloso, apareció algo más, una puerta. Una puerta sellada. Carter se acercó lentamente, como si temiera perturbar algo sagrado. Sus dedos rozaron la superficie de yeso, y allí, bajo la luz del sol, pudo distinguir los sellos reales de Tutankamón. Por todos los dioses, murmuró Callender. Es real. Con herramientas delicadas, limpiaron el sello principal. Era un disco circular de arcilla endurecida, con el emblema del faraón grabado en relieve, un halcón coronado protegiendo el disco solar, símbolo de poder y protección divina. Este es definitivamente el sello real, dijo Callender con voz tensa. Y parece intacto. Carter asintió, pero su expresión no reflejaba alegría. Era más bien una mezcla de fascinación y cautela. Intacto durante 3000 años, murmuró. ¿Qué nos espera detrás? Detrás de esa puerta no solo podría haber tesoros. Podría haber historia. Podría haber muerte. O ambas cosas. Cuando Ahmed el Hassan vio el sello, palideció. Es suficiente por hoy, dijo, dirigiéndose a los otros trabajadores. Esta noche no debemos tocar nada. Pero Carter no estaba dispuesto a detenerse. Ordenó que se colocaran luces alrededor de la entrada y que se hicieran bocetos detallados del sello. También mandó traer una pequeña broca para hacer un agujero en la pared de yeso, solo lo suficiente para ver dentro. ¿Señor Carter?, protestó Ahmed. Esto no es correcto. Usted no sabe qué hay allí dentro. Precisamente por eso necesito ver, respondió Carter con firmeza. Callender fue quien hizo el primer agujero. Con manos temblorosas, aplicó una delgada varilla de metal y perforó la pared. Luego pegó su ojo al orificio. Lo que vio lo dejó sin aliento. Dios mío, susurró. Hay una habitación, llena de objetos. Estatuas, joyas, muebles, todo cubierto de polvo. Pero intacto. Como si hubiera estado esperando. Carter sonrió por primera vez en días. Entonces tenemos que entrar. Al día siguiente, Lord Carnarvon llegó al campamento, vestido con su habitual elegancia británica. Su salud seguía siendo frágil, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad de Carter. ¿Es verdad lo que me han contado?, preguntó apenas bajó del carruaje. Es posible, respondió Carter.
Hemos encontrado una entrada sellada con el nombre de Tutankamón. Y detrás, hay una cámara. Carnarvon miró al cielo, como si diera gracias a Dios, y luego a Carter. Entonces, amigo mío, abramos esa puerta. Pero antes de que pudieran hacerlo, ocurrió algo inesperado. Un trabajador egipcio llamado Hassan Farouk desapareció aquella noche. Nadie lo vio irse. Su tienda estaba intacta, la comida aún caliente. Solo faltaba él. A la mañana siguiente, lo encontraron a varios kilómetros del campamento, sentado sobre una roca, balbuceando palabras incomprensibles en árabe antiguo. Habló con ellos, decía una y otra vez. Él me mostró cosas que no deben verse. Fue llevado a Luxor, donde murió semanas después de causas nunca explicadas. El comienzo del miedo. En los días siguientes, más rumores comenzaron a circular. La prensa internacional se enteró del descubrimiento, y pronto se empezó a hablar de una maldición del faraón. ¿Quién osa profanar la morada de los dioses?, decían algunos periódicos egipcios. El oro de los muertos no debe ser tocado, advertían otros. Incluso entre los europeos del equipo, surgieron dudas. Algunos notaron que los sueños se habían vuelto extraños, intranquilos. Otros juraban haber escuchado voces en la oscuridad. Arthur Callender comenzó a tener insomnio. Se levantaba varias veces por noche, asegurando que alguien caminaba junto a su cama. Dr. Evelyn Mercer, la médica de la expedición, registró síntomas inexplicables en varios miembros del equipo, dolores de cabeza persistentes, visión borrosa, mareos. Nada que tuviera causa física clara. ¿Y Carter? Carter comenzó a soñar con un niño. Un niño con ojos oscuros y tristes, vestido con ropajes reales, mirándolo desde la oscuridad. Sin hablar. Solo observando. Como si ya supiera lo que iba a pasar. La tumba abierta. Finalmente, el 26 de noviembre de 1922, Carter y Carnarvon estuvieron frente a la puerta sellada. Una multitud de periodistas, arqueólogos y curiosos se había reunido en el campamento. Todos querían ver lo que había detrás. Con manos firmes, Carter rompió el sello. La puerta se abrió con un crujido ancestral, como si llevara siglos esperando ese momento. Una ráfaga de aire caliente salió del interior, cargado de un olor rancio, dulzón y viejo. Carter encendió una antorcha y entró primero. La cámara estaba tal como Callender la había descrito, llena de tesoros, estatuas, muebles, ofrendas. Pero también había algo más. Escrito en una pared lateral, casi oculto por el tiempo, había un mensaje en hierático. Malditos sean aquellos que perturban la paz del hijo de Amón. Que la muerte les llegue por la sombra del faraón. Carter lo leyó en voz alta. Su voz tembló. ¿Qué significa?, preguntó Carnarvon. Callender tragó saliva. Significa que no deberíamos estar aquí. El aire dentro de la tumba era denso. Pesado como si llevara el peso de 3000 años de silencio. Cada paso que daban resonaba contra las paredes talladas, como ecos de una voz antigua que advertía, no deberían estar aquí. Howard Carter no podía dejar de mirar los objetos. El oro brillaba bajo la luz de las antorchas y lámparas, reflejando destellos dorados en sus ojos. Estatuas del dios Anubis vigilaban desde las esquinas, con sus rostros de chacal inmóviles y eternos. Sarcófagos cerrados descansaban sobre pedestales de piedra, como guardianes dormidos. Es imposible, murmuró Lord Carnarvon. ¿Cómo pudo permanecer intacta por tanto tiempo? Arthur Callender no respondió. Se había quedado atrás, junto a la entrada, como si algo lo hubiera detenido. ¿Estás bien?, preguntó Evelyn Mercer, acercándose. Callender asintió lentamente, pero su rostro estaba pálido, casi ceniciento. Siento como si estuvieran observándonos, dijo. No físicamente, sino con los ojos de la muerte. Evelyn frunció el ceño, preocupada. Son solo nervios. El calor, la tensión del descubrimiento. Pero incluso ella sabía que eso no explicaba todo. La primera muerte. 3 días después, Ahmed el Hassan, el guía egipcio, fue encontrado muerto en su tienda. No tenía heridas visibles. No había signos de enfermedad. Simplemente, no respiraba. Fue como si su corazón hubiera dejado de latir sin razón aparente. Carter se negó a verlo como algo sobrenatural.
Según él, Ahmed había sufrido un paro cardíaco. Pero los trabajadores egipcios no lo vieron así. Él lo sintió antes de morir, dijo uno de ellos, con voz temblorosa. Dijo que algo lo llamaba desde la tumba. Que no debíamos haberla abierto. Lord Carnarvon, aunque escéptico al principio, comenzó a notar cambios en el ambiente. La alegría del descubrimiento se veía opacada por una sombra invisible. Los hombres hablaban en susurros, evitaban caminar solos por la noche, y algunos ya no querían entrar en la tumba. Todo esto es superstición, dijo Carter esa noche, mientras bebían té bajo la carpa principal. Lo que pasa es que están asustados. Es comprensible. Pero no hay nada sobrenatural aquí. Entonces explícame esto, respondió Arthur Callender, mostrando una página de su diario. 3 personas han tenido pesadillas idénticas esta semana. Todos soñaron con un niño vestido de blanco, sentado en un trono de oro, mirándolos fijamente sin hablar. Evelyn cruzó los brazos. Coincidencia. El cerebro humano tiene formas extrañas de reaccionar al estrés. ¿Y qué me dices del perro de Ahmed? Insistió Callender. Fue encontrado muerto también. Con los ojos abiertos. Como si hubiera muerto mirando algo que nosotros no pudimos ver. Silencio. Nadie tuvo respuesta para eso. Mientras los rumores crecían fuera de la tumba, dentro de ella, Carter seguía explorando. Cada día revelaba nuevos misterios. Otras cámaras, más objetos rituales, ofrendas intactas, y una caja. Una caja diferente a todas las demás. Era pequeña, hecha de una piedra negra que no reconocieron. No llevaba inscripciones visibles, ni símbolos conocidos. Solo un sello en forma de ojo cerrado. Cuando Callender intentó tocarla, retiró la mano de inmediato. Está fría, dijo. A pesar del calor del desierto, está helada. Es solo la humedad, replicó Carter. Debió conservarse mejor que otros materiales. No es humedad, respondió Callender. Es otra cosa. Decidieron no abrirla todavía. Algo en aquella caja les generaba incomodidad. Incluso los trabajadores que entraban a limpiar la zona la evitaban, pasando lejos de ella, como si fuera contagiosa. Esa misma noche, Callender volvió a tener la pesadilla. Esta vez, el niño no estaba solo. Estaba acompañado por una figura alta y envuelta en sombras, que señalaba la caja con un dedo huesudo y decía: No la abras. Ella aún duerme. La locura empieza. A partir de ese momento, el deterioro mental del equipo fue evidente. Uno de los ayudantes más jóvenes, Thomas Greaves, empezó a hablar consigo mismo en voz alta. Decía que oía voces detrás de las paredes. Que las estatuas lo miraban cuando nadie más estaba presente. Otro, un fotógrafo llamado Robert Ellis, quemó todas sus imágenes una noche, diciendo que no eran suyas. Arthur Callender se encerró en su tienda durante 2 días completos, escribiendo frenéticamente en su diario. Cuando Evelyn lo encontró, tenía los ojos inyectados en sangre y las manos llenas de tinta. No podemos quedarnos aquí, le dijo. Esta tumba no solo guarda secretos, guarda algo. Algo que no quiere ser visto. Evelyn trató de calmarlo, pero no pudo. Ni siquiera ella podía negar que algo estaba sucediendo. Hasta Carter, siempre tan racional, empezó a cambiar. Se levantaba en medio de la noche, sudoroso, gritando palabras en un idioma que no reconocía. Soñaba con escaleras interminables, puertas que no podían abrirse, y una voz femenina que repetía: Perdóname, perdóname. Un viento frío en el medio del desierto. Una noche, poco después de la medianoche, un fuerte viento azotó el campamento. Pero no era un viento normal. Venía del sur, donde nunca soplaban los vientos del desierto. Y no solo movía las tiendas y levantaba arena, parecía mover el aire mismo. Algunos juraron haber escuchado risas. O llantos. Otros dijeron que vieron figuras entre las dunas, figuras humanas que desaparecían cuando las mirabas directamente. Lord Carnarvon salió de su tienda con el rostro pálido. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, con voz ronca. Nadie respondió. Nadie sabía qué decir. Solo sabían que, por primera vez desde que llegaron al Valle de los Reyes, tenían miedo. De verdad. El comienzo del fin. En los días siguientes, Carter ordenó que se continuaran las excavaciones.
Necesitaba saber más. Necesitaba entender. Pero cada paso hacia dentro de la tumba parecía arrastrarlos más hacia una oscuridad que no podían controlar. Arthur Callender desapareció una noche. Su tienda estaba vacía. Su diario, abandonado sobre la mesa. Una sola frase escrita en la última página. No salgas. Lo buscaron durante horas. Nunca lo encontraron. Ni vivo, ni muerto. Habían pasado casi 5 meses desde que la tumba fue abierta. Lo que había comenzado como una expedición histórica se tornó en algo más oscuro. Más profundo. Más inquietante. Lord Carnarvon murió el 5 de abril de 1923, apenas 4 meses después de haber entrado en la tumba. La causa oficial fue una infección bacteriana tras una picadura de mosquito. Pero para entonces, ya nadie creía en las causas oficiales. Su muerte ocurrió exactamente a la medianoche. En ese momento, en Luxor, se apagaron todas las luces de su hotel. El reloj del vestíbulo se detuvo. Y un perro blanco que pertenecía al médico del lugar aulló durante horas antes de morir también. Era la quinta muerte relacionada con la expedición. Y la más famosa. La ola de muertes. En los meses siguientes, la prensa mundial dio rienda suelta a la historia. La maldición del faraón es real, titulaban algunos periódicos. ¿Qué hay detrás de la puerta sellada?, preguntaban otros. Pero no solo los principales involucrados fallecieron. James Whitmore, asistente personal de Carnarvon, murió de un infarto repentino mientras viajaba en tren del Cairo a Londres. Thomas Greaves, el ayudante que escuchaba voces, desapareció sin dejar rastro. Lo encontraron semanas después en una carretera cercana, con los ojos arrancados y una expresión de pánico congelada en el rostro. Robert Ellis, el fotógrafo, se lanzó desde lo alto de una pirámide en Giza. Dejó una nota escrita en latín: no debimos ver lo que vimos. Arthur Callender seguía desaparecido. Ningún cuerpo fue encontrado. Ni siquiera un rastro. Solo su diario, abandonado, con aquella frase final. No salgas. La locura de Carter. Howard Carter sobrevivió. Aunque muchos decían que no debería haberlo hecho. Después de la muerte de Carnarvon, regresó a Inglaterra por un tiempo. Intentó retomar su vida normal. Pero no podía dormir. No podía comer. Soñaba cada noche con la tumba. Con el niño. Con la voz femenina que repetía: perdóname, perdóname. Se volvió recluso. Se negó a hablar públicamente sobre la expedición. Aunque ofrecieron millones por sus memorias, las rechazó. En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Carter desapareció. Algunos dicen que se mudó a Escocia. Otros, que se unió a una orden secreta dedicada a estudiar lo que había encontrado en Egipto. Pero lo cierto es que, en octubre de ese año, su casa fue encontrada vacía. Sin señales de lucha. Sin rastros de violencia. Solo quedó su cuaderno de campo. Lo único que encontraron dentro fue la última página, completamente en blanco, excepto por una línea escrita en jeroglífico. Perdonadme. Los últimos documentos. Años más tarde, en 1947, un investigador independiente llamado Dr. Elias Moreau publicó un informe clasificado que afirmaba haber tenido acceso a documentos privados de la expedición que nunca habían sido revelados al público. Entre ellos, una serie de notas personales de Arthur Callender, fechadas poco antes de su desaparición. Dentro de la cámara principal, detrás del sarcófago, hay otra entrada. Una que no está marcada en ningún mapa. Una que parece moverse. Como si respirara. La luz no puede entrar allí. Ni siquiera la llama más brillante puede iluminarla. También había dibujos extraños. Símbolos que no coincidían con ninguna lengua conocida. Y una imagen recurrente, una figura femenina envuelta en sombras, sosteniendo una caja negra. Moreau concluyó su informe con una frase escalofriante. Creo que no encontramos la tumba de Tutankamón. Creo que encontramos algo mucho más antiguo. Algo que usó al faraón, o que lo poseyó. ¿Maldición o locura? ¿Fue realmente una maldición? O tal vez, fue solo el peso de la culpa. La arrogancia de los hombres que osaron perturbar lo sagrado.
La locura colectiva de quienes miraron demasiado tiempo hacia la oscuridad y terminaron siendo absorbidos por ella. Muchos historiadores insisten en que las muertes fueron pura coincidencia. Que el estrés, la fatiga y el clima extremo explican todo. Pero hay otros, aquellos que han leído las notas, que han visto los dibujos, que han visitado el Valle de los Reyes en silencio. Ellos saben que algo despertó aquel día de noviembre de 1922. Y que quizás, aún sigue esperando. La tumba de Tutankamón sigue abierta al público. Cientos de turistas entran cada día, admirando los tesoros, tomándose fotos junto al sarcófago dorado. Pero si uno se queda hasta que se cierra, y espera en silencio, dice la leyenda que puede escuchar un susurro en la oscuridad. Un susurro que no viene del viento. Un susurro que dice: ya no duermo.